Para tener el mayor impacto en las elecciones de noviembre de 1926, los juicios públicos contra los demócratas deben comenzar en mayo. Y para que resuenen todo el verano, al final del verano, el Partido Demócrata parecerá pedazos o un montón de cenizas, así suena mejor, sí, un montón de cenizas de un asilo de ancianos quemado. Desde el 1 de enero ya comenzó la preparación activa para los casos resonantes, para los casos que van a dejar a Estados Unidos atónito. Me alegra verte, amigo. Como dicen, busca a quien le conviene, y eso hace ahora el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Están investigando muy cuidadosamente el rápido crecimiento de la fortuna familiar de la miembro del llamado escuadrón, Ilhan Omar Jesse. Esto es especialmente relevante después de ese escándalo de fraude en los servicios sociales somalíes, por 9.000 millones o incluso 19.000 millones de dólares que explotó en su distrito electoral en Minnesota. James Comer, presidente del Comité de Supervisión, afirma que su equipo evalúa citar al esposo de Omar ante el tribunal por prácticas comerciales dudosas. Los republicanos cuestionan cómo Omar, originaria de Somalia, y su esposo Tim Mynett, con nexos políticos, pasaron de casi en bancarrota a tener una fortuna. Aproximadamente 30 millones de dólares en solo un año, según sus declaraciones para el año 2024, cito a Comer. Muchos se preguntan cómo su esposo acumuló tanta riqueza en solo 2 años. Es imposible. Él es un pez gordo. Mynett y su socio Will Haylor fundaron en 2022 la firma de inversiones Rose Lake Capital para Jesse. Tenían $42 en el banco, pero en un año lograron 25 millones. Omar declaró que tiene un negocio de vinos que de repente generó millones en sus cuentas. No es de extrañar que los empleados estuvieran tan desconcertados por las irregularidades, informaron sobre la situación y llamaron la atención de las autoridades federales para que, por así decirlo, investigaran. En cuanto a ella, el Congreso en mente repetidamente, y lo diré con atrevimiento, negó su culpa, mientras criticaba cuidadosamente la investigación actual. Pero, ya sabes, a veces dicen Jesse, que los que gritan más fuerte son los que más tienen que ocultar, dicen Jesse. Los que gritan más fuerte tienen más que esconder. Ilhan Omar, entonces miembro del Congreso de Minnesota, en su momento impulsó una ley que permitió que piratas somalíes, bandidos, no sé cómo llamarlos con más precisión, lograran sacar dinero del presupuesto del estado de Minnesota. Ahora dicen que son 9.000 millones de dólares, quizá más, justo la mitad de los fondos para necesidades sociales del estado. Entonces, 6 millones de habitantes, creo que fue durante 7 o 10 años. Ahora no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo que calcularon por varios años. La propia Ilhan y su esposo, de manera misteriosa, terminaron con 30 millones de dólares en sus cuentas. Es un milagro, dijo Ilhan. Creo que ella está segura de que esos 30 millones los trajo la cigüeña en el pico. En Minnesota no solo Ilhan, también el gobernador Tim Walz y el liderazgo estatal protegían a los delincuentes. Por su lenguaje corporal y ojos, se nota que está en pánico y la verdad, no lo culpo. ¿Por qué el gobernador está en pánico? Porque sus propios subordinados empezaron a ir en fila al FBI para contar cómo él personalmente los callaba para que la verdad sobre el robo, por así decirlo, no saliera a la luz, Dios no lo quiera. Todo queda en casa, no se puede sacar los trapos sucios del palacio, ¿verdad? El trío de líderes de Minnesota son el gobernador, el fiscal general y el alcalde, es decir, el alcalde de Minneapolis, la ciudad más grande. Están siendo investigados, ni más ni menos, por perseguir a quienes intentaron contar sobre sus crímenes, es decir, finalmente los están investigando por perseguir a la gente. John Salomon es un periodista muy conocido, ya les he hablado de él. Probablemente es uno de los mejores periodistas de investigación de Estados Unidos. La principal noticia de las últimas 24 horas es que Tom Emmer es el tercer líder republicano en la Cámara. Confirmó que investigadores del Congreso ahora colaboran con empleados del estado de Minnesota. Ya sabíamos que había informantes y legisladores estatales hablando con ellos. Ahora son informantes federales y del Congreso que firman declaraciones escritas. Según Tom Emmer, ahí está lo que la gente dice. Hablé directamente con el gobernador Tim Walz y su equipo sobre este fraude. Les pedí que lo detuvieran, pero no hicieron nada y lo ignoraron. Es algo muy importante. Tom Emmer dijo, esto basta para presentar cargos penales y arrestar a esa persona.
Ahora, este es un momento muy importante porque el Congreso tomará este testimonio, hará una presentación penal y hay un fiscal de Estados Unidos en Minnesota, sin brillo, sin glamour, pero están preparando acusaciones formales y ellos van en serio. Es probable que Tim Walz también comparezca ante el Congreso. Si el Congreso entrega estas pruebas al fiscal y al Departamento de Justicia de Estados Unidos, Tim Walz podría volverse objetivo o implicado en la investigación. Señores Chernova, la justicia avanza increíblemente lento y las leyes en Estados Unidos protegen con todas sus fuerzas a los acusados de acciones indebidas por parte del Estado. Los padres fundadores dedicaron gran esfuerzo para evitar que el Estado pudiera demandarnos fácilmente. Desde hoy, creo que para mayo o junio, este caso y muchos otros estarán en tribunales. Y en el camino se va a derramar tanta suciedad que no será poca cosa. El Partido Demócrata no solo de Minnesota, sino de todo Estados Unidos, van a recibir una gran porción. Y sinceramente, en mi opinión, esto es de carácter criminal y la gente está hablando de eso. Tim Walz, al parecer, está directamente involucrado en el robo y la corrupción, protegiendo a esos estafadores, esos ladrones, en lugar de a la gente a la que debería servir. Debe haber responsabilidad penal, por eso dijimos que se presenten cargos. Parece que finalmente avanzamos en esa dirección. Cuando entiendes los detalles, es más incriminatorio, porque Tim Walz no solo ignoró a los informantes, también cerró los ojos ante esto. Pero como ya sabemos, otra vez como si fuera un maldito jefe mafioso, se vengó de ellos, y no de una manera insignificante. No, él, obviamente. Amenazó a la señorita Reddick. Usted mencionó el acoso al denunciar fraude y corrupción en Minnesota. ¿Puede contarnos más? ¿Qué sienten las personas al intentar dar la alarma sobre lo que ocurre? Señorita Sleduet, esta reacción ocurre desde hace tiempo. Revise lo que dijo Faye Bernstein en un reportaje o en Newsweek. Desde 2019 esto comenzó a pasarle. La investigaron y la cambiaron a otra institución gubernamental. En su contra se vengaron de ella de todas las formas imaginables. Ahora la venganza ha aumentado y perderás tu trabajo y tu casa. Vamos a vigilar a tus hijos. Nos vamos a asegurar de que no puedas conseguir trabajo, ya no en ningún otro lugar del gobierno estatal. Para Minnesota probablemente se refiere a Minneapolis, St. Paul, condados de Hennepin y Ramsey. No conseguirás empleo donde gobiernan los demócratas. Una cosa es ser un tonto, tener un mal gobernador, un inútil, un imbécil. Y otra cosa es saberlo todo y amenazar a las personas que querían librar a la ciudad y al estado de ladrones, bandidos y estafadores. En general, por alguna razón, los demócratas sienten simpatía, no torturan, bueno, también torturan, pero sienten simpatía no por las víctimas, sino por los criminales. Es un fenómeno psicológico o político, no lo sé. Ellos luchan por los derechos de los presos en cárceles. Bueno, entiendo que ahí se necesita un trato más o menos humano. No entiendo por qué debería estar muy bien en la cárcel. En mi opinión, no debería ser así. Bueno, no es horrible ahí, no es un hoyo apestoso, hay algo más. Al final de cuentas, estamos en el siglo XXI ahí, no en el siglo XIV a.C. Por cierto, siglo XIV a.C. Es muy posible que hubiera mejores condiciones que ahora. En general, los demócratas no permiten juzgar a los ladrones y dejan que los violadores salgan de las estaciones de policía. Eso es increíble. Dicen que mañana irán por tus hijos, pero los van a proteger. Sí, no dejan que los servicios federales atrapen y deporten o expulsen a los ilegales, incluso si mataron a alguien en Estados Unidos. Incluso ha habido varios casos en que liberaron a personas que cometieron más de un asesinato en Estados Unidos. Les dicen que vengan en 2 meses a las 7 al tribunal. Sí, claro que iré. Ok, ¿entendiste lo que dije? No, no entiendo nada en inglés. Así es. Quienes resultaron afectados no reciben simpatía del Partido Demócrata por alguna razón. Es un fenómeno que no entiendo. Bueno, salvo excepciones, ¿no? Salvo los casos en que un policía blanco le hizo algo a un bandido negro. Incluso entonces, sí, toda la atención y toda la simpatía van hacia la víctima, hacia el negro. Sí, Dios no lo quiera. La persona afectada resulta ser negra. Entonces lo entierran en un ataúd de oro. Y lloran, por supuesto sí, en el camino lloran más que en el funeral de sus propios padres. O por ejemplo, si un miembro de la MAGA tomó en sus manos, no sé, un palo, un hacha, una escopeta para defenderse de Antifa, BLM o de maleantes menos organizados, entonces él, el que tomó la escopeta,
Sí, incluso los demócratas a veces tomaban una escopeta. ¿Y qué les hacían? Es terrible porque entonces él es un criminal y hay que proteger a las víctimas o a los que potencialmente pueden ser víctimas. A ellos hay que compadecerlos y protegerlos, pero en todos los demás casos ellos compadecen y protegen a los criminales. El nivel de criminalidad aquí está fuera de control. Según las acusaciones, Tim Walz amenazó a los informantes con perder su empleo y quedarse sin hogar. Incluso con amenazas de persecución, rastrear a tus hijos y decir que no podrás trabajar en el gobierno es impensable. Amenazas a la familia. Este tipo otra vez actuaba como un jefe de la mafia. Pero, de nuevo, la esencia de las acusaciones aquí no es del todo nueva, aunque estamos obteniendo más detalles y parece que pronto se darán a conocer las acusaciones. Mucho de esto ya lo sabíamos, pero creo que el tema de este video deberían ser los problemas de Tim Walz, sus asuntos legales, las acusaciones, todos se están multiplicando. Porque no se trata solo de venganza, no solo de complicidad criminal y negligencia, no solo de amenazas. La última acusación, que también está saliendo a la luz, es que a los empleados de Tim Walz se les acusa de, cito, falsificación de informes. Los funcionarios públicos falsificaron documentos para ocultar el mal uso de los fondos de los contribuyentes. Esos documentos debían existir, no estaban, los pedimos y luego aparecieron. Y, al menos en un caso, lo fabricaron completamente y lo fecharon con 2 años de antelación para dar la impresión de que siempre había existido y que se hizo a tiempo. Y este problema, creo, podría ser el último clavo en el ataúd de Tim Walz. Quiero decir, ¿cómo va a evitarlo? ¿Quieres decir que, siendo gobernador, el jefe del estado no tenía idea de que sus empleados estaban fabricando y falsificando documentos? Vamos, no me digas. Parece que esas órdenes venían de él. Ahora que muchos funcionarios y empleados públicos han abandonado a Tim Walz, probablemente él sea el próximo en caer. ¿Qué sucederá cuando esos cómplices enfrenten cargos graves? Además, sus empleados están bajo investigación. ¿Y qué pasaría si alguno de sus empleados, que termine en la cárcel por falsificar documentos o alterar datos para salvarse, delata al pequeño Time Tampón? Creo que ese es el siguiente paso. Los demócratas pronto se atacarán entre ellos para huir del barco que se hunde y aún enfrentarán más problemas legales. Porque ahora, después de toda esta tontería con las ciudades santuario, después de todos los obstáculos, todo el caos y la violencia que se fomenta en las calles, Tim Walz y Jacob Frey enfrentan nuevos problemas legales. Ambos están en el Ministerio de Justicia, acusados de obstrucción a la justicia. Si puedo interrumpir sobre las noticias de última hora al inicio del programa, acabo de hablar con un alto funcionario estadounidense. Confirman que el gobernador Walz y el alcalde Frey son investigados por posible obstrucción a la justicia al incitar al público a resistirse a arrestos. ICA. Disculpen la interrupción, pero quería informar este mensaje recién confirmado como prometí hacerlo rápido. Creo que esta es realmente una situación en la que Walz está presionando a estas personas. En resumen, lo que vendrá de Minnesota creo que será un caso explosivo al final de la primavera o al principio del verano. ¿Y qué más? Se preguntarán. Sí, la ley del Ku Klux Klan fue adoptada en tiempos del presidente Lincoln. Ellos la llaman la ley del Klan. La ley dice que irrumpir en iglesias, causar disturbios allí, cometer actos de violencia o amenazar con violencia es un atentado especial y grave contra la persona, contra la libertad interior y cosas por el estilo. Es un delito, aunque tal vez no haya daño físico. En Minnesota se promulgó esta ley especialmente, que no es necesario que haya daño físico para poder condenar. En ese tiempo, esto fue creado para acciones racistas en el sur del país. Se relaciona con iglesias con feligreses negros. Bueno, entraban ahí, hacían algo, no sé cuántas veces, 338 por así decirlo. Algo pasó. Usaban este acto, incluso los bribones. No los sacaron de un baúl, pero no dice en ningún lado que solo los negros no pueden irrumpir. Por eso, cuando en Minnesota ocurrió este incidente que todos discuten, en la iglesia donde rezaban los cristianos reunidos, había personas de todos los colores de piel, no solo de un grupo en particular. Sí, los federales sacaron esa ley, por así decirlo, de debajo de la mesa. Ya lo dije, Biden probablemente la aplicó, pero digamos muy rara vez. Claro, porque tiene una relación directa con nuestra lucha ideológica actual. El asunto es que los luchadores de izquierda contra Trump y la expulsión de criminales de Estados Unidos irrumpieron en una iglesia donde, en su mayoría, ciudadanos blancos y conservadores se reunían y socializaban.
Allí hablaba su pastor, no sé la denominación de esa iglesia, ni si es pastor o sacerdote, para explicarles a los que oraban allí. A ellos mismos y a sus hijos les irá muy mal si hacen o dejan de hacer algo allí. Sí, un detalle curioso es que esta supuesta protesta espontánea, bueno, ¿qué tan espontánea? De inmediato aparecieron organizadores. Él llegó ahí completamente por casualidad. Uno de los presentadores de televisión más izquierdistas y mentirosos, llamado Don Limón, Agrio Limón. A Don lo despidieron hace poco de CNN porque incluso para ellos era demasiado. No te pases de la raya, ¿verdad? Pero él sí se pasó mucho. Entonces él, según dice, llegó por pura casualidad a esa iglesia con cámara, camarógrafo y luces. Simplemente se le ocurrió la idea de pasar por ahí, justo en ese momento cuando ocurrió espontáneamente un ataque gigante contra los feligreses. El FBI planea presentar cargos contra los manifestantes que estuvieron en la iglesia el fin de semana pasado. Y algunos representantes de los medios de comunicación también informaron que planean presentar cargos contra un tal Don Lemon. Esto lo escribe Raw Story. NBC News parece insinuarlo. No estoy segura de que sea así. No escuché en la entrevista con Harmeet Dillon lo que escuchó Raw Story, pero ya saben, debería darme vergüenza intentar, como que restar importancia a algo que para ellos sería un gran titular. De todos modos, aquí está Don Lemón, que formaba parte del grupo porque al parecer él estaba cubriendo esto. Ven, miren su carita feliz. Ese es el que trabajaba en CNN y se pasó de la raya. Ahora sale a la calle y como que está hablando con gente común y como que intenta averiguar su opinión sobre lo que está pasando. Él dijo que hace periodismo, una expresión muy extraña. Al unirse a los manifestantes parecía un pegote en la protesta en la iglesia, lo cual era totalmente ilegal. Entraron a la iglesia y protestaron, lo cual fue muy ilegal. No intenten justificarlo diciendo que estaban documentando como periodistas. Dígame, ¿para qué fue eso? Es una operación de extracción, más bien una operación secreta y clandestina. Aparecemos en un lugar clave donde nadie nos espera y cambiamos el curso habitual. Eso haremos ahora. Eso fue. Ice, vete, eso dicen. O sea, ellos irrumpen en un lugar donde se reúnen personas con una idea principal. Entonces, los que irrumpen quieren causar desorden. Honestamente no entiendo qué logran con eso. Entraron a la fuerza, no lo sé. Tal vez creen que en las próximas elecciones los feligreses preferirán votar por la izquierda para evitar que esos locos regresen. O sea, sí, no entiendo por así decirlo, me parece que es, quién sabe, tal vez así funciona la mente humana. Sí, nuevamente, el salario para quien le interese es de $1,000 semanales por 6 días de trabajo. Si llegas en tu auto listo para ir a Patriarchy, fingiendo o tal vez intentando atropellarlo, Dios no lo quiera, o quizás sí. Sí, serían 1,200 a la semana, pero la gasolina va por tu cuenta. Yo no me encargo de su reclutamiento. Sí, vi un anuncio así en Los Ángeles, lo que aquí llamamos Craigslist. Y aquí está el héroe. Don Lemón es un mentiroso y arribista despreciable. Véalo usted mismo. ¿Oyeron cuando decían que ellos no pertenecen ahí, que no tendrían por qué sentirse incómodos? Que esta es nuestra casa y así. Ese es el propósito de la protesta, incomodar a la gente. Puede que no te guste, pero si ellos fueran a cualquier iglesia, ya sabes. No es como, sabes que estás equivocado, amigo, estás completamente equivocado. No puedes simplemente entrar a una iglesia así. No es una esquina pública, una calle. Ok, es propiedad privada, pertenece a personas específicas. No puedes simplemente irrumpir ahí y decir que vas a aterrorizar a esas personas, que las vas a asustar, que vas a gritar y arruinar su servicio religioso. No, eso realmente no es aceptable. Es como si alguien entrara a tu casa y empezara a protestar en tu cocina. Así es. Jarmit, acabo de abrir la ley sobre el Ku Klux Klan porque es la primera vez que la escucho. Aquí está la información en pantalla. ¿Podrías explicarnos? Acabamos de leer la ley FACE. ¿Cómo es esto una violación tan clara de la ley? Entraron a un lugar de culto persiguiendo y amenazando. Mostramos un video de un hombre barbudo amenazando a cristianos orando, lo que parece violar claramente la ley FACE. La ley sobre el Ku Klux Klan está en la pantalla. Es la primera vez que la escucho. ¿Puedes explicarla? Jarmit,
Sí, la ley sobre el Ku Klux Klan es una de las leyes federales de derechos civiles más importantes, y se remonta a la época en que el presidente Lincoln liberó a los esclavos. Los estados del sur, en su mayoría demócratas, se negaron a darles derechos iguales y las autoridades perseguían sistemáticamente a los esclavos liberados. La ley sobre el Ku Klux Klan prohíbe aterrorizar ciudadanos, violar derechos civiles y conspirar para hacerlo. Suele usarse contra las fuerzas del orden, pero ahora también contra otros. Entonces, la ley del Ku Klux Klan, esa de 1871, pero los bandos han cambiado por completo. Antes se evitaba que los blancos aterrorizaran a los negros, pero ahora parece que luchamos contra negros que buscan aterrorizar a los blancos. ¿Cuántos arrestados hay en Minnesota? 10.000 arrestos, robaron 9.000 millones de dólares y un hospital estadounidense se declaró en bancarrota. Y el gobernador demócrata y el alcalde que intentaron impedir que los agentes federales descubrieran esto ahora están bajo investigación federal. ¿Por qué está cerrando el hospital? Nuestros hospitales son estadounidenses. Están obligados a recibir a los pacientes o a quienes hayan sufrido una lesión, sin importar si tienen la capacidad de pagar el tratamiento. El Estado o la ciudad reembolsa los gastos de medicamentos, médicos, operaciones, electricidad y todo lo demás. Por supuesto, el hospital emite una factura, indica cuántos pacientes no pagaron, describe lo que hizo, recibe una cantidad total y una vez al mes o cada 3 meses envía esto a la ciudad o al Estado, dependiendo del hospital. Él está asignado ya sea a uno o al otro y, por así decirlo, se le reembolsa desde el año 2000. Es decir, durante 25 años hemos gastado de esta manera 745.000 millones de dólares. Entre 35 y 50.000 millones de dólares al año. Pagamos el tratamiento de personas sin recursos en el hospital, lo que cuesta 100 millones de dólares al año. De ese total, solo 2 o 3% son inmigrantes ilegales pobres. Eso es lo común. El hospital presenta la factura. Si son 100 millones, el 2 o 3% son 2 o 3 millones de dólares que les pagan. Y si no son 2 o 3%, sino 20 o 30%, entonces el hospital brindó servicios no por 2 millones, sino por 20 o 30 millones de dólares. El informe presentado en papel permite escribir cualquier cosa, y el Estado, como Minnesota, lo despilfarró o como California, se lo robó todo. Y ahora al hospital no le queda nada, por eso el Estado no le da nada al hospital, y el hospital seguro tiene deudas. ¿Qué es una deuda? Hay que pagar a doctores, enfermeras y a la compañía eléctrica que advierte, si no pagas te cortamos la luz. Intenten operar sin electricidad. A los farmacéuticos y empresas que dicen que no les pagaron por el último suministro, no se les surtirá más. Siguiente. No pueden existir si no les pagan por sus productos, ya sea la farmacia o, no sé, la compañía eléctrica o el doctor. No puede pasar 1 mes, 2, 3 sin que le paguen y pues él también necesita comer. Ese es su producto, su tiempo, su esfuerzo. Ellos demandan y el hospital solo puede vender su equipo y pagar, o sea, el hospital tiene que cerrar. ¿Y qué pasa con los pacientes? ¿Van a ir a otros hospitales otra vez? Entonces será igual. Se enviarán las cuentas al gobierno, sea estatal, municipal o federal. Depende del hospital, ya que cada uno está afiliado a distintas organizaciones. Ahora tienen más, pero aún más. Y al hospital no le pagan por eso. Y el segundo hospital se va a la bancarrota, sí. Y luego otro hospital también se va. Ese proceso que comenzó en Minnesota se llama, ¿cómo decirlo? Cuando caen las fichas de dominó, sí, el efecto dominó, o como se llame. ¿Entienden de lo que estoy hablando? No es un país del tercer mundo ni una república bananera. Es Minneapolis, enero de 2026. Y lo que van a ver ahora es el esquema de cómo la llamada administración progresista destruye toda una ciudad. Lo más aterrador es que no fue casualidad, sino un plan. Regresemos a los arrestos. 10.000 fueron expulsados de Estados Unidos. Estas cifras sorprenden.
Ayer la ministra de Seguridad Interna, Kristi Noem, hizo una declaración que conmocionó al establecimiento político. Más de 10,000 criminales indocumentados han sido arrestados solo en Minneapolis desde que comenzó el segundo mandato del presidente Trump hace exactamente un año. 3,000 arrestos ocurrieron en las últimas 6 semanas. Hablamos de asesinos, violadores, pedófilos y quienes Noem llamó personas muy peligrosas que mataron estadounidenses, dañaron niños y sembraron terror en Minneapolis. ¿Entienden que son 10,000 criminales que no solo estaban ilegalmente en Estados Unidos, sino que además cometieron delitos durante su estancia, a menudo delitos graves? El Partido Demócrata llevaba a sus estados asesinos, ladrones, violadores y estafadores ¿con qué propósito? Sí, para llenar sus distritos demócratas y conseguir más escaños en el Congreso, está directamente relacionado. Ellos dejaban a sus votantes estadounidenses tirados sobre clavos oxidados, solo para obtenerlo en Minnesota. Por ejemplo, para que obtuvieran un escaño adicional en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Cuántas personas matarían por eso? Para que obtuvieran un escaño adicional en el Congreso de los Estados Unidos, no lo sé. Muchos, me parece. El Partido Demócrata nos ama a nosotros de una manera extraña, como ese georgiano con los tomates del que seguramente has oído hablar. Sí, me gusta comerlos, pero así no me gustan, así no. Su sencillo dice, margen. La mayor operación federal de inmigración en EUAU, casi 3,000 agentes de ICE, patrulla fronteriza e investigadores federales llegaron a Minneapolis. No es por fotos ni por simbolismos vacíos, sino por el triunfo de la justicia, fría pero implacable, que llegará hasta la cima del gobierno corrupto e incompetente del estado de Minnesota. El gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, están siendo investigados por el Departamento de Justicia de EUAU por conspirar para obstruir a las fuerzas del orden federales. Y necesitan dejar que este hecho se asiente completamente en su conciencia para realmente apreciar y comprender profundamente toda la gravedad de lo que está sucediendo aquí. Mientras sacaban de sus calles a los miembros de la pandilla MS-13 y a los operativos del cártel, se afirma que Walz y Frey estaban trabajando para detener estos arrestos. Yo mismo he visto esa mentalidad con mis propios ojos. Tengo amigos en Facebook que critican el ICE, apoyan a los manifestantes porque creen que la administración de Trump está aterrorizando a las comunidades vulnerables. Ese es exactamente el término que usan para disfrazar su fantasía, tratando de entender lo que realmente está pasando aquí, comunidades vulnerables. Quiero decir, este nivel de manipulación que estamos viendo aquí pone completamente en duda el propio concepto de sentido común básico. O sea, o la dirigencia del Partido Demócrata son unos idiotas, o piensan que nosotros somos los idiotas. A mí me parece que lo segundo es más probable. Ellos creen que nosotros somos los idiotas. Ellos en realidad saben lo que están haciendo, saben que están cometiendo crímenes, claro que lo saben, ¿cómo no podrían saberlo, verdad? Pero esperan, como siempre, esperan que se salgan con la suya, que los cubran. Los jueces y fiscales son suyos, cancelarán el juicio, o si ocurre, los absolverán o solo les pondrán una multa mínima. Y el Partido Demócrata pagará, el alcalde, la prensa será de ellos, los políticos corruptos de ambos partidos los van a cubrir. Por cierto, los escuadrones de combate entrenados y pagados por los demócratas, Antifa, BLM, sufragistas, gente que está mal de la cabeza, personas transgénero. Ay Dios, ni puedo pronunciar esa palabra de lo mucho que me gusta. Entonces hay asesinos preparados para la venganza, zombificados con los métodos de Goebbels, los Clinton, los Obama. Hay muchos de ellos, ¿no, señores? Claro que hay muchos, pero no olviden que eso nos gusta mucho. Cuando se convierten en patrocinadores del canal, eso ayuda. Y también lo que encuentran en este canal, eso... La vida real en Estados Unidos. Nunca he visto ni escuchado a estadounidenses desde dentro en espacios de habla rusa. En realidad, nada de lo que les cuento, nada parecido lo contamos, porque todo un grupo trabaja en esto, yo solo lo relato. Envíen copias de este video a sus amigos, compártanlo, escriban comentarios, todo eso ayuda a llevar todo lo que les presento a una audiencia más amplia.
Un par de palabras más sobre Minnesota. Entonces, y seguimos adelante. Todo ahí está podrido, todo podrido, donde sea que mires. Por ejemplo, esto es lo que descubrieron los investigadores federales en la administración de pequeñas empresas. Hay una administración así, digamos, de pequeñas empresas, y ahí tienen un departamento de préstamos para pequeñas empresas. Las agencias federales intensifican investigaciones sobre el fraude en Minnesota. La Administración de Pequeñas Empresas usó sistemas informáticos avanzados para rastrear estas maniobras. La agencia suspendió los créditos de casi 7,000 prestatarios de Minnesota ligados al programa de protección de nómina y préstamos de la SBA durante el COVID, en caso de daños económicos por desastres naturales y posiblemente haya más por venir. Ya encontraron 6,900 fraudes por un monto de $400 millones y esto es solo el comienzo. Ya encontraron 6,900 fraudes por un monto de 400. Estamos en un caso por 400 millones, ya ni les hago caso, solo me importan los miles de millones. Sí, pero los que investigan dicen, muchachos, va a haber más, ya lo sabemos. Aquí un joven bloguero cuyo reportaje sobre Minnesota sacudió a Estados Unidos. Se necesitaba la última, esa pajilla, o como se llama, la última gota, para que la gente simplemente enloqueciera. Él añadió esa última gota. ¿Cómo recibió ese consejo? Sabía del fraude desde junio. La gente de Minnesota me lo mencionó, pero en ese momento tenían mucho miedo de hablar. Hoy Nick asistirá al Congreso para hablar de sus hallazgos y lo que no se incluyó en el reportaje principal. Todo está listo para las sesiones en el Congreso tras las decisiones del Comité de Supervisión del Gobierno. Hay un comité de supervisión gubernamental que se reúne, decide y comunica sus conclusiones a la dirección del Congreso. Hasta noviembre está bajo control republicano, ya que la mayoría los eligió. El Congreso debe votar para enviar el caso o casos a la Fiscalía. Ahí ya están preparando los materiales, combinando los requisitos del Congreso para investigar el Estado y los materiales que ya han reunido. Ya se habían reunido para el verano. Desde Minnesota comenzarán los fuegos artificiales, gemidos, gritos y sollozos. Eso espero mucho. Como escucharán, el hilo comenzará a desenredarse. No sé cómo está él allá. El Congreso votó por el gobierno, fue en noviembre. La mayoría republicana eligió a los republicanos, fue así. Hasta noviembre eligieron a los republicanos, se reunieron. Porque temen una mala reacción en sus comunidades. En los últimos meses recopilé información y una persona llamada David de mi video tenía todos los datos sobre el fraude, lo que me permitió grabar ese video. Entonces el presidente declara que este escándalo, este fraude, ahora podría alcanzar hasta $19,000 millones. Es simplemente una cantidad de dinero asombrosa. Bueno, según la investigación que realizaste, ¿es posible que una cantidad de dinero así como un fraude tan extendido, pudieran ocurrir sin que los líderes locales lo supieran? Ya sea el alcalde, el gobernador Walz o la congresista Ilhan Omar. Sí, creo que la mayoría lo sabía, especialmente el alcalde. Frey dijo en televisión nacional que el fraude es real. Y por eso creo que sería incorrecto de nuestra parte afirmar que ellos no sabían sobre el fraude, ya que lo admitieron abiertamente. Ellos admitieron abiertamente que el fraude continuó durante tanto tiempo y no hicieron nada para detenerlo, por eso. ¿Cuál es su mejor suposición? Si están involucrados o saben algo, ¿cree que es lavado de dinero o solo enriquecimiento directo? Tal vez ambas. No es secreto que millones de dólares se movieron por los aeropuertos de Minnesota. Lo interesante es cómo la fortuna de Ilhan Omar pasó de negativa a decenas de millones de dólares. Eso es muy interesante. Por cierto, la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, está compuesta casi en su totalidad por... Casi todos sus empleados son somalíes en Minneapolis, así que esas maletas de efectivo pasaran es un dato interesante. Ahora que hiciste este reportaje, sé que estuviste en esa comunidad tratando de investigar más a fondo. ¿Recibiste algún comentario de la comunidad somalí? ¿Te preguntan por qué estás investigando aquí? O algunos de ellos, ya sabes, se sienten avergonzados y nos dicen que les da pena y quieren ayudarnos porque esto no debería haber pasado. No recibí mensajes de ayuda para combatir el fraude. Fui yo mismo hasta allá.
Como puedes ver, el Congreso prepara una investigación similar a la de Minnesota, abarcando estados, ciudades y otros lugares. ¿Has oído hablar de California? En unos 4 o 5 meses predigo el futuro como Cassandra, la adivina. Descubriremos entonces que el país está furioso por lo que los demócratas les han hecho, desde Clinton hasta Obama, de Hillary a Kamala y hasta Biden, y todos los demás en medio. Ahora nos mostrarán cada vez más engaños, robos, fraudes, y luego caerá el trueno, y aquí está California. California gastó Más de 24.000 millones. de dólares en... Los últimos 5 años prácticamente sin ningún progreso. Eso es todo, en realidad, hasta el próximo robo, por supuesto, pero quiero terminar en nuestro punto más doloroso llamado elecciones. ¿Cómo es que en el año 2020 de repente 10 millones más de votantes demócratas votaron por Biden que en 2012, 2016 y luego en 2024? De repente surgieron 10 millones y luego desaparecieron. ¿A dónde fueron o nunca existieron? Tal vez entonces, ¿cómo y quién los inventó? Porque parece mucho que fueron inventados. ¿Quién manipula las elecciones de Estados Unidos? Benny, ¿recuerdas cuando Arizona, que siempre era republicano, de repente pasó a Joe Biden en 2020 por solo 10,000 votos y sorprendió a todos? Lo anunciaban rápido y luego encarcelaban. Hacer preguntas era sospechoso. En Arizona usaban máquinas de votación electrónica, y cuando hubo elecciones más justas, Donald Trump ganó por cientos de miles de votos. En 2024, solo unos años después. Es extraño que eso haya sucedido precisamente ahí, simplemente no tiene sentido. Deberíamos preguntar sobre las máquinas, qué opinan esas voces y si la administración de Trump ya lo hizo. De hecho, Tulsi Gabbard dijo directamente, estamos investigando estas máquinas que cambian, manipulan e interfieren con nuestros resultados de votación y hemos encontrado pruebas de ello. Échenle un vistazo. Los mejores trabajan en esto. Garantizar la integridad electoral es clave. Tenemos pruebas de cómo estos sistemas electrónicos de votación han sido vulnerables a los hackers durante mucho tiempo y vulnerables a la manipulación de los resultados de los votos emitidos. ¿Qué refuerza su mandato de implementar boletas de papel a nivel nacional para que los votantes confíen en la integridad electoral? Las máquinas electrónicas de votación que se usan en Arizona y que fueron creadas con software en Venezuela no son precisas y pueden afectar los resultados de las elecciones. Bueno, el presidente Trump no estaba exagerando al explicar que ahora que Nicolás Maduro está cautivo aquí en Estados Unidos, que lo capturaron, ahora tenemos todas las pruebas que necesitamos. Creo que Maduro paga por cada vaso de agua, por la comida, por el tenedor, por los calcetines secos, más de lo que paga con información. Paga Alex Jones. Su reacción inicial a esto fue, bueno, aprenderemos todo de Nicolás Maduro. Porque el eje del mal en nuestro país y en el mundo pasaba por Venezuela. Van a obligar a Maduro a exponer a Pelosi, los demócratas, los Clinton y los Bush por su implicación en el narcotráfico. Yo no contaría con que los fiscales vayan a hacer algo al respecto. Trump está terminando las sanciones de EU, el lavado de dinero, su apoyo y la manipulación electoral. Esto no lo controlan Venezuela ni China, sino la CIA mediante China, Venezuela y Cuba. Cuba enfrenta problemas y también México, Ucrania, Sheinbaum y su operación están en riesgo, incluida su nave nodriza. Venezuela, que tenía todo ese presupuesto increíble y todo ese dinero increíble, no para su gente, sino para el control, eso ya no existe. Así es como va a suceder, porque el presidente Trump acaba de ir con las élites globales en Davos y volvió a declarar que sí, las elecciones fueron manipuladas. Tenemos todas las pruebas para enjuiciar a estas personas. Leones. Aquí los globalistas empezaron a sufrir infartos masivos, porque muchos de ellos usaron las mismas máquinas y los mismos fraudes que el Partido Demócrata de los Estados Unidos de América.
Por cierto, el heredero de George Soros y nuestro gobernador de California, Gavin Newsom, estaban en ese mismo salón y seguramente debieron ensuciar sus pañales, que estoy seguro que se pusieron por precaución. Piénsenlo, un océano enorme. Esta guerra no debió empezar y no habría ocurrido si no hubieran manipulado las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Fueron manipuladas. Ahora todos lo saben, se han enterado y pronto la gente será responsabilizada por lo que hicieron. Probablemente sea una sensación, pero así debe ser. Fueron elecciones amañadas, necesitamos fronteras y elecciones fuertes y, de ser posible, buena prensa, siempre lo digo. Estamos de acuerdo en que necesitamos fronteras protegidas, elecciones justas y una persona decente en la Casa Blanca. Pero ser decente no es suficiente. También debes saber cómo ser presidente.